Desde su creación, el metal fue duramente criticado desde un punto de vista religioso, especialmente desde una visión del cristianismo, argumentando como esta música era una especie de propaganda satanista, de rebeldía en los jóvenes, invocación de demonios, relacionada a trastornos o posesiones demoníacas, o incluso a que podía abrir puertas espirituales. Todo esto ha llevado a una especie de persecución religiosa hacia este tipo de música, que si bien ya no se volvió a intensificar como en décadas pasadas, aún en la actualidad permanece este discurso en sectores conservadores. También veremos más casos, como por ejemplo desde un punto de vista islámico, ya que pocas veces se menciona como el Islam también ha llegado a satanizar el escuchar este género. Por lo que hoy revisaremos la historia del metal y la religión, sin nada más que decir. Te presento la satanización y persecución religiosa hacia el metal y el rock. Para este tema nos debemos remontar a los inicios del metal, por ende primero debemos revisar el conflicto desde la creación del rock durante los años 50 en Estados Unidos. Te sorprenderá saber que parte de los cimientos de esta persecución fue el racismo, ya que este género al derivarse de corrientes como el blues afroamericano, se le asociaron cosas como la sexualidad, temas de alcoholismo, y desde luego, una carga racista. Aunque el punto de la sexualidad se deriva más de los ataques de iglesias hacia Elvis Presley, al punto de afirmar que él era un medio demoníaco que corrompía a sus oyentes. Además cabe señalar que durante este tiempo el rock fue adoptado por la juventud como muestra de rebeldía y rompimiento de normas conservadoras, lo que reafirmaba el discurso religioso. Siendo estos tres puntos los cimientos de la persecución. Para la década de los 60 bandas como los Beatles y The Rolling Stones comenzaron a incorporar en sus líricas temas como las drogas, discursos políticos referentes a los conflictos armados, y una especie de protesta contra el tabú de hablar de la sexualidad. Sin embargo, lo que más peso dio a esta época fue el famoso comentario de John Lennon, afirmando que los Beatles eran más populares que Jesús en la cultura juvenil. Esto hizo que diversas iglesias protestaran contra su grupo y la música en general, reforzando y endureciendo la predicación y las supuestas enseñanzas de escuchar este tipo de género. Para los años 70 comienzan géneros como el art rock y las bases del heavy metal, con bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, entre muchas otras. Cabe señalar que incluso la estética clásica del metal empieza a nacer en este tiempo, lo que para la iglesia ya no solo daba un peso simbólico, sino que también estético y satanista, lo que hizo plantear la idea de que en realidad se trataba de cultos diabólicos ocultados en bandas musicales. Además, durante esta década la propaganda religiosa se comienza a extender en países europeos, especialmente en España y Reino Unido. Para los años 80 el heavy metal cobró aún más popularidad, con bandas como Iron Maiden, AC/DC, o Judas Priest, acusadas de introducir temas como poner fin a la existencia individual, temas satánicos, o directamente temas violentos, lo que formó comités anti-rock en iglesias y grupos de padres de familia, con la finalidad de realizar exorcismos, protestas, y prohibiciones en escuelas. Cabe señalar que durante estos años se fundaron grupos conocidos como Metallica, Megadeth, Guns N' Roses, entre otras bandas, ayudando a impulsar el género del metal aún más, y por ende el discurso religioso del satanismo. De hecho, incluso el vocalista, Dee Snider, de la banda Twisted Sister, fue citado en el Senado de los Estados Unidos por un grupo de padres de familia anti-rock. Esto con la finalidad de llegar a un acuerdo legal de restricción y censura de contenidos considerados obscenos. Finalmente se introdujo el sello Parental Advisory Explicit Content, siendo básicamente una advertencia, aunque varios grupos comenzaron a adoptarla como una especie de símbolo de rebeldía y de poder.
Y desde luego, fue durante los años 80 cuando las acusaciones masivas de satanismo comenzaron a tener fuerza y a establecerse en países de América Latina, como México, Brasil y Centroamérica, siendo incluso una condena más agresiva de la que se había instalado en Estados Unidos, especialmente por la falta de información al tratarse de algo extranjero, por lo que se englobaba solamente en propaganda satánica, más aún cuando era difícil corroborar los hechos por falta de acceso a la información y la ignorancia de la población. El movimiento del rock en nuestro país creo que está empujando a los jóvenes a ideas muchas veces suicidas, a ideas negativas, a ideas depresivas, a ideas de muerte, a ideas de violencia, a ideas del caos, a ideas de que todo debe estar fuera de control. Si usted observa, entonces no es una arena, se golpean entre sí. Indica eso entonces que dentro de su corazón hay cosas que están pudiendo sacar en un momentito que se manifiesta el concierto de rock. Detrás de todo este tipo de formas, detrás de todo este tipo de gestos, por supuesto que hay principios satánicos detrás de esto. No es solamente, es que está de moda y por eso lo hago. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la gente. Si usted ve las señas que hacen señas como las del cuerno de Satanás, en realidad lo que están haciendo es un concierto de adoración a su Dios. Como ya lo has visto, se acusaba directamente al rock como algo satánico, incluso sin explicar de manera breve este tipo de género. Mayormente fue debido a que en algunas ocasiones literalmente se llegaron a tomar los mensajes de los sectores anti-rock de Estados Unidos más extremistas y conservadores, por lo que hizo el discurso aún más extremo y rígido. Esto desencadenó prácticamente una especie de guerra directa contra la música, con afirmaciones de que el mínimo uso de camisetas de bandas se trataba en un pacto satánico, junto a la dicha que los conciertos llegaban a ser nidos de posesiones demoníacas. Desde luego esto hizo que padres de familia adoptaran posturas aún más firmes, como forzar a destruir los discos, sometidos a grandes pláticas espirituales, y algunos otros eran rechazados por gente religiosa. Para los años 90 a su vez hubo un crecimiento en las posturas evangélicas, por lo que el discurso se había transformado en amenaza directa. En países como Brasil las iglesias afirmaban que este género musical provocaba suicidios, esquizofrenia y posesiones demoníacas. Bandas como Sepultura se habían puesto en el ojo del huracán. Para los años 90 el auge del black metal se había expandido por Latinoamérica, por lo que al ver las famosas quemas de iglesias, el discurso había retomado aún más presencia, reafirmando las posturas de que ese era el propósito de todo el rock y el metal, aunque el punto del black metal lo exploraremos más adelante. Sin embargo, creo que quizá el mayor exponente de todo esto en América Latina fue Marilyn Manson, especialmente por su estética bien conocida, vistiendo con tonalidades oscuras y más extravagante, siendo una especie de sátira a los prejuicios de la época, por lo que se transformó en uno de los principales enemigos de forma más directa, dando un nombre y una estética clara, ya que comúnmente en países latinos solamente se llegaba a conocer el nombre de las bandas, sin siquiera ver sus logos o la apariencia de los integrantes. Sin embargo, Manson fue la excepción. Los discursos de acusaciones llegaron a tal punto, que literalmente las iglesias y pastores daban sermones falsos, atribuyendo tragedias al metal. Por ejemplo, con la tragedia del Colegio Columbine de 1999, algunos sectores llegaron a afirmar que los tiradores portaban playeras, música, y referencias a Manson. Como este ejemplo podemos dar más, ya que literalmente se le llegaba a atribuir la responsabilidad al rock y al metal de desgracias ajenas al escenario musical. Por lo que sí, en países como México se llegó al punto de hacer cancelaciones de conciertos, una censura extrema, prohibiciones, y grandes campañas de una supuesta concientización. Además cabe decir que durante este tiempo ya existía una especie de pánico satánico en estos países, ya que no era la primera vez que algo nuevo y desconocido era acusado de ser satánico. Para entender este punto primero repasaremos brevemente la historia de la creación del black metal.
Este género nace durante la década de los 80, siendo que se le considera a la banda Venom como la pionera, siendo su álbum Venom llevando como título Black Metal, lanzado en 1982. Aquí es donde se introducen cosas clásicas del género musical, con una idea central de letras satánicas, anticristianismo, con un sonido crudo y violento. Esto dio pie a la primera ola de black metal en Europa, con bandas como Bathory, Ellamer, Celtic Frost, Merciful, entre otras. Para finales de los 80, se plantea llevar al satanismo más allá de solo música y simbolismos, para convertirlo en una ideología y prácticas reales. Para la década de los 90 la segunda ola del black metal comienza a dar pie a las prácticas, con quemas de iglesias, profanación de cementerios, y una rivalidad abierta contra el cristianismo, con bandas como Mayhem, Burzum, y Dark Throne como las principales encabezadoras de estos actos, integrando la violencia ideológica como una práctica real. Todo esto hizo que la prensa internacional directamente hiciera pie a títulos como "El rock quema iglesias", "El metal declara la guerra", "Quema de iglesias por el metal satánico", es decir, los titulares impulsaban directamente el morbo, por lo que la iglesia redobló su discurso usando al black metal como referente, impactando en Estados Unidos, Europa, y América Latina. Estos actos fueron considerados como pruebas irrefutables de que todas las bandas de rock y metal tarde o temprano harían lo mismo, mostrando fotos de iglesias quemadas como enseñanza hacia los padres. Desde luego que esto provocó que seguidores del thrash metal, rock o heavy metal fueran tratados no solo como satanistas, sino que directamente como criminales y gente repugnante, englobando todo el metal y el rock en un grupo delictivo satánico. A pesar de que se sabía que esto se limitaba en países nórdicos, especialmente Noruega, se predicaba que tarde o temprano pasaría en todo el mundo. Y sí, como seguramente lo habrás pensado, en 1993 con el fallecimiento de Euronymous a manos de Bart Vikernes, la iglesia había condenado a cada oyente del rock y metal como futuros asesinos, por lo que el discurso de que el metal producía satánicos, fue cambiado a que el metal producía asesinos, por lo que muchos sermones religiosos giraban en torno a este único acto. Este punto a su vez es poco mencionado ya que no tuvo tanto protagonismo y auge como si lo hubo en Occidente. Por ejemplo, a finales de la década de los 90 en países como Turquía, la presión social por este tema fue demasiada, ya que al igual que en América Latina, la escena del metal fue señalada como la responsable de crímenes y tragedias, por lo que de forma local la poca presencia del metal llegaba a recibir ataques de manera pública, e incluso se habla de acoso por parte de la policía local. En algunos países de Asia del Sur, se reportaron amenazas más intimidatorias, y presión por parte de algunos cuerpos policiales locales. En países islámicos como Irán, se restringió la música que se considerara occidental y decadente, por lo que géneros como el metal y rock se podían considerar ilegales, por lo que todo lo relacionado a la música se hacía de manera clandestina. Aunque quizá el ejemplo más claro ocurrió en Egipto a principios de 1977, cuando se ordenó a las fuerzas policiales registrar y confiscar este material, por lo que arrestaron a jóvenes acusados de escuchar metal, acusados de cargos relacionados con la moralidad y la seguridad pública. Siendo que algunas cifras apuntan a incluso 100 personas arrestadas, aunque las condenas eran únicamente de días o semanas, debido a que no se les podía dar cargos mayores. Como pudiste darte cuenta, a diferencia de Estados Unidos, Europa, y América Latina, en estos países la prohibición y prejuicios venían directamente desde el gobierno y leyes gubernamentales, lo que prácticamente hizo desaparecer o detener la escena del metal en estos países, por lo que no se creó tanta polémica o historia que explorar de este lado del mundo. Como ejemplo podemos dar a la banda Akrasi Kauda, formada en Irak en el año 2001, terminaron huyendo del país en 2003 por amenazas de grupos armados musulmanes. Del año 2000 en adelante el discurso religioso fue disminuyendo, al igual que la cobertura dada por los medios tradicionales. Por lo que únicamente podemos puntuar eventos específicos.
Por ejemplo, en Europa, el concierto de Gorgoroth en 2004, donde la banda creó una escenografía con cruces invertidas, gente crucificada, simbolismos, y lo que más destacó, las cabezas de oveja empaladas, lo que generó un escándalo en sectores religiosos e incluso de organizaciones de protección animal. Otro ejemplo podría ser el rompimiento de una Biblia por parte del vocalista de la banda Behemoth en el año de 2007, enfrentando un juicio legal por ofensa religiosa, siendo absuelto en 2012, aunque algunas veces suelen estar en el ojo del huracán. En América Latina podríamos mencionar el reciente concierto de Manson en 2025, donde grupos religiosos y padres de familia exigieron al gobernador cancelar el concierto, usando protestas con pancartas, e incluso la recolección de firmas para detener el concierto, aunque el mismo día de la presentación se encontró una cabeza de vaca cortada justo delante de la iglesia en forma de contraprotesta. A continuación te dejaré un fragmento del discurso de un sacerdote en referencia a Manson. Que es algo que no aporta una hermandad, una alegría, ¿verdad? Hay muchas formas en las que no se puede aportar la misma violencia que sucede. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esas situaciones en las que se burle, porque así es, de las creencias, se burle de la fe? En países islámicos las normas siguen siendo estrictas desde un punto de vista legal, evitando la influencia occidental. Y por último, en Estados Unidos el discurso comenzó a perder fuerza, más aún por la llegada de Internet y un mejor acceso a la información, por lo que se mantiene el discurso, sin embargo las organizaciones o comités eventualmente fueron desapareciendo. Aunque podemos decir de forma general que el discurso o las protestas han pasado mayormente en Internet y campañas digitales. Por lo que podemos concluir que hoy en día el metal y rock es más aceptado por sectores religiosos, exceptuando por supuesto, las posturas más conservadoras y antiguas. Sin embargo las cancelaciones suelen estar presentes, aunque de una forma menos común.